bendiga. Hoy vamos a ver cuál es tu llamado, ¿sí? Y vamos a empezar con esta cita de 2 de Timoteo 1, del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea por siempre. Te pedimos en esta preciosa tarde que tú hagas el llamado a cada uno de nosotros, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que pongas en nuestra mente y en nuestro corazón el querer servir en tu reino, que pongas en nosotros carga por otro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey. Amén y amén. Ok. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11, fíjate bien lo que dice ahí. Ahí en el versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Primero, para que Dios te pueda dar un llamado, tú necesitas ser salvo. Si no eres salvo, no va a llamar a un pecador, ¿sí? No va a llevar a un inconverso, a alguien que no lo ha recibido en su corazón. Para trabajar en el reino de Él, tenemos que ser santos. Tenemos que ser de la familia de Él. Y a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso ya lo vimos en la introducción a la carta a los romanos, ¿sí? También vimos cómo recibir la salvación por parte de Él, ¿sí? Si te perdiste o quieres hacerlo, vete ahí a la introducción de la carta a los romanos, la primera parte, ¿sí? Ahí viene. Ok. Fíjate bien, veamos allá Hechos 22:8, ¿sí? Hechos 22:8. Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Aquí está Pablo preguntándole a Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Acuérdate que él iba rumbo a Damasco, como a mediodía, dice ahí arriba. De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? La primera pregunta es esa, ¿quién eres, Señor? Y es lo que ya te enseñamos en la introducción a la carta a los romanos, ¿verdad? Cómo recibirlo a Él como tu Salvador. ¿Quién eres, Señor? Yo te recibo como mi Salvador. Sé quién eres. Eres mi Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Sí? La segunda pregunta que le hace Pablo está en Hechos 22:10. Ahí mismo en el 22, lees hasta el 10, dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué es mi llamado? ¿En qué quieres que trabaje en tu reino? ¿Sí? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Sí? Entonces, quedamos que nuestro primer llamamiento, antes de escribirlo, quiero que veas tu tarea. Esta es tu tarea para poder borrarse. Esta es tu tarea para esto que vamos a ver. Así que fíjate bien lo que vamos a ver para que puedas contestar esto. Primera pregunta dice, ¿necesitamos ser salvos para recibir un don o ministerio? Segunda pregunta, ¿qué es santidad? Tercera, ¿la santificación es progresiva, sí o no? Si pusiste sí, ¿por qué sí? Si pusiste no, ¿por qué no? La 4, ¿conocimiento bíblico es igual a santidad? ¿Sí o no? Número 5, ¿el pastor debe ser más santo que la oveja? Número 6, ¿quién da el ministerio? Número 7, ¿quién da los dones?
Número 8. ¿Qué motivó a Dios llamarnos? ¿Sí se ve ahí bien en el Zoom? ¿Sí? Oh, vamos a borrar esto para poder anotar lo que íbamos a anotar. ¿Sí? Oh, entonces, el primer llamamiento que te hace Dios es ¿qué? El primer llamamiento es salvación. ¿Sí? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Ok. Vaya ahí a 2 de Timoteos 1:9 y fíjate lo que dice esa cita. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí. Ahora vaya ahí a 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, sin este llamamiento, si no lo recibes como tu Salvador, no vas a recibir ningún don, ningún ministerio por parte de Él. ¿Sí? Como hay muchos, ¿verdad?, que operan sin haberlos Dios llamado. ¿Sí? Fuera de la gracia de Dios. Ok. El segundo llamamiento, ya lo vimos ahí en 2 Timoteo 1, del 8 a 11, ¿verdad? El segundo llamamiento que Dios te hace es el llamamiento de la santificación. Segundo llamamiento es la santificación. Ser santos como yo soy santo, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ir otra vez a 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Nos hizo un llamamiento santo. Amén. La palabra santidad aparece 600 veces en la Biblia. Sed santos porque yo soy santo. Vaya ahí a primera de Pedro 1, del 15 al 16. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo en toda nuestra manera de vivir. En todo lo que hagamos, vivámoslo santamente. ¿Para quién? Para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, del Señor Jesucristo. Sed santos porque yo soy santo. Amén. Jesucristo vino a esta tierra como hombre para que viéramos nosotros que sí se podía cumplir la ley, sí se podía vivir en santidad, sí se podía amar la ley de Dios, sí se podía darle gloria y honra al Padre. Amén. Cosa que vino a querer destruir el enemigo. Pero Jesucristo vino a cumplirlo y pudo. Dice que en todo fue tentado, pero en nada cayó. Y aquel que no conoció pecado se hizo pecado por culpa tuya, por culpa mía, ¿sí? Y fue a la cruz. Para que tú y yo fuéramos justificados delante del Padre. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué es santidad o santificación? Santidad o santificación, según este diccionario, ¿eh? Según el diccionario, dice, es el proceso de purificación de Dios para hacer que una persona sea íntegra
afecta todo el carácter como a la conducta. La santificación es parte de la voluntad y del plan de Dios, que llega por medio de su Espíritu y de su verdad. ¿Sí? Por medio de su Espíritu y de su palabra. El Espíritu Santo y su palabra. ¿Sí? Fíjate bien, vamos a ir a Filipenses 1, del 5 al 6. Dicen: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? O sea, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién? El Señor Jesucristo, la va a ir perfeccionando hasta el día que Él regrese a esta tierra, o el día que Él venga por nosotros en el arrebatamiento. ¿Sí? Entonces la santificación es progresivo. No es algo que tú te volviste santo de la noche a la mañana, no. ¿Sí? A medida que tú te vas metiendo en la oración con mi Padre Dios, vas leyendo su santo evangelio, la palabra de Él, ¿sí? Y vamos haciendo hacedores de su palabra, Dios va purificándonos, santificándonos, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la altura del varón o la mujer perfecta, ¿sí? Delante de Dios. ¿Sí? Tal vez no lo veamos aquí totalmente perfectos en la tierra, pero lo veremos perfectamente en el cielo. ¿Sí? Entonces la santificación es progresiva. No es algo que tuviste de la noche a la mañana, no. ¿Sí? Entonces fíjate bien, Filipenses 1, del 5 al 6 dice: Dios nos perfeccionará a través de nuestra comunión en el Evangelio, o sea, su bendita palabra. El Evangelio es Jesucristo. Su palabra es el Evangelio. Amén. Ok. La santidad es más que obediencia. Vivir en santidad es más que obediencia. Vamos ahí a San Juan 14:15. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Entonces la santidad es más que obediencia, es amor a aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz. Amor a aquel que nos trajo de muerte a vida eterna. Amor a aquel que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Amor por aquel que ha de vivir y de reinar por los siglos de los siglos. Amor por ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Vaya ahí a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra, como subtítulo dice, más que vencedores, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate bien, todas las cosas les ayudan a bien. No quiere decir que todas las cosas están bien hechas, ni que todas las cosas están mal hechas. Eso no dice ahí. Pero Él dice que todas esas cosas Él las va a corregir, ¿verdad?, para bien de nosotros. ¿Sí? Eso sí dice. ¿Sí? Ok, entonces, no todas las cosas que ocurren son buenas. Hay muchas malas. Lo que sucede es que Dios va a corregirlas para formar su imagen en nosotros. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y lo que se perdió en el huerto del Edén, Dios lo está restaurando a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, conocimiento bíblico no es igual a santidad. ¿Sí? Hay gente que sabe muchísimo de la palabra de Dios, pero no es hacedora de la palabra. ¿Sí? Vive en el pecado
le vale, ¿sí? Entonces, conocimiento bíblico no es santidad, ¿sí? ¿Ok? Había un joven, ya, evangelista, allá en Juárez, y el hombre sabía, cuando íbamos a unas campañas, ¿verdad?, evangelísticas, había esgrima. ¿Qué es esgrima? Era quien respondía más rápido con la palabra de la pregunta que hacía. Y él se sabía hasta todo lo que era el capítulo completo y lo recitaba. Pero la vida de él, cómo vivía, daba vergüenza decir que era cristiano. ¿Sí? Era un hipócrita. ¿Sí? Entonces, conocimiento bíblico no es santidad. ¿Sí? Tal vez algunos pudieran decir, ay, el hermano, ¿verdad?, qué bonito da la clase, sabe mucho, es un santo. No, no, ¿sí? Tampoco te voy a decir que no soy un santo, vamos progresivamente, ¿sí? El hecho de que Dios me ha dado la capacidad, me ha dado sabiduría para enseñar, porque ese es mi ministerio, ¿verdad?, enseñanza, maestro, ¿sí?, no quiere decir que ya soy un santo. Voy creciendo progresivamente, ¿sí? Ok. Fíjate bien, ¿eh? El grado de santidad muestra nuestra madurez espiritual, ¿sí? El grado de santidad muestra nuestra madurez espiritual, ¿sí? Mi grado de santidad muestra, ¿sí?, mi madurez espiritual. Cuando tú ves a la persona, cómo se comporta, cómo habla, cómo viste, de qué habla, dice hablar entre vosotros con himnos y cantos, con palabra de Dios, ¿sí? Entonces ahí ves tú realmente qué tanta madurez espiritual tienes. ¿Sí? Pero si lo oyes hablar con palabras obscenas, groseras y eso, aunque tenga conocimiento de la palabra, pues no tiene madurez espiritual. Entonces sí captamos eso, ¿sí? Repito, conocimiento bíblico no es igual a santidad. No podemos medir a una persona que es santa porque conoce mucho, no, ¿sí? Y el grado de santidad es igual a madurez espiritual, ¿sí? ¿Qué tan maduro eres? Bueno, pues háblame, dime y yo te diré qué tan maduro eres, ¿sí? Compórtate, cómo te comportas, qué tanto haces y yo te diré qué tan maduro eres. Amén. ¿Sí? Ok. Fíjate bien. Yo puedo entender cosas de la Biblia que yo no estoy viviendo, ¿sí? ¿Hasta qué punto mi vida ha sido moldeada por este conocimiento, ¿sí? ¿Hasta qué punto de vista ha sido moldeado tu vida a través de esta palabra, ¿sí? Entonces tú mismo te puedes dar cuenta, dice, va, examinémonos, dice Pablo, va, ¿sí? Examinémonos, ¿verdad? Con respecto a la palabra de Dios, ¿qué tan maduros somos? ¿Sí? ¿Qué tan espirituales somos? Entonces, yo no puedo igualar el conocimiento teológico, el conocimiento bíblico, con el nivel de madurez espiritual. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Ok. Ok, vamos a un ejemplo. Teoría. Vamos a ir a Romanos 1:11. Dice, 1:11. Aquí está Pablo, dice. Porque deseo veros, Pablo le dice a los romanos, a la iglesia que está allá en Roma, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿sí? Una doctrina, una enseñanza bíblica es de que puede llegar, en este caso Pablo llegaba, imponía sus manos
sobre la cabeza de la persona, ¿sí? Sobre la cabeza de la persona decía, Dios te está dando el don de sanidad, o Dios te está dando este ministerio, ¿sí? En nuestras iglesias actualmente el pastor puede llegar, a lo mejor el maestro o el evangelista, imponer sus manos sobre ti, sobre tu cabeza y decir, Dios te está dando este don, o Dios te está dando este ministerio, ¿sí? O tú orando, ¿sí? Orándole al Señor, ¿sí? Dios te puede dar directamente tu ministerio. Ahora vamos a, fíjate bien, a la práctica, ¿sí? La práctica en cuanto a lo que es santidad. Vamos allá a Romanos 12, ¿sí? Vamos ahí del versículo 3, 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? No tengamos más alto concepto de lo que no tenemos, ¿sí? No, es que yo soy el maestro de maestros. No. ¿Sí? No, es que no hay más pastor mejor que yo. No tengamos ese concepto, ¿sí? No, es que yo soy una líder de mujer como ninguna ha habido. No tengamos ese tipo de concepto. Seamos humildes, ¿verdad? Porque todo ha provenido de Dios, de nosotros no fue hecho. Él pone el querer como el hacer, Él nos lo dio, ¿sí? Nosotros nomás somos instrumentos de Él, ¿sí? Entonces la gloria y la honra siempre será para Él. ¿Y qué dice Dios? Cuando hayan hecho lo que tuvieron que hacer, digan, siervos inútiles somos. Amén, ¿sí? Práctica de la santidad también está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. No la vamos a leer. Segunda de Pedro 3, 7. Colosenses 3, del 12 al 15. ¿Sí? Ok, fíjate bien, ¿eh? Cada creyente, ¿sí? Aquellos que ya hemos recibido al Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón, ¿sí? Como nuestro Señor y Salvador. Cada creyente tiene el llamado al mismo nivel de santidad, ¿sí? Cada creyente tiene el llamado al mismo nivel de santidad. Sea pastor, sea maestro, sea oveja, sea X líder, lo que sea, todos estamos llamados a ser santos. Aquí no hay de que el pastor debe de ser más santo que la oveja, no. Todos hemos sido llamados a ser ¿qué? Santos. Sed santos como yo soy santo. No, es que el pastor es el que dirige, debe ser más santos que nosotros. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que sed santo como yo soy santo. Entonces todos tenemos que tener el mismo nivel de santidad, ¿sí? Llegar a la altura del varón perfecto, a la altura de la mujer perfecta, ¿sí? Aquel que nos puso y trazó el camino del Señor Jesucristo, ¿sí? Y ya te digo, lo vuelvo a recalcar, esto es progresivo, no es de la noche a la mañana. ¿Cómo vamos cambiando? Orando, leyendo su palabra, congregándonos en algún lugar para escuchar su palabra, su mensaje, juntándonos con hermanos para hablar entre nosotros de la palabra, ¿sí? No para sacar el chisme o sacar la garra a alguien. ¿Ok? Ok. Entonces, el tercer llamamiento, fíjate bien, ya vimos dos. Dios te hizo primero el llamamiento de salvación. Segundo, Dios te hizo el llamamiento de santificación. Para recibir un don, un ministerio, tú necesitas haberlo recibido como tu Salvador. Ya en el de santificación, aquí ya te lo pudo dar, ya te lo dio. No te lo va a dar hasta que seas perfecto, no. En este procedimiento de santificación, Dios te da tu don o tu ministerio, ¿sí? Aquí ya Dios te pudo haber dado el ministerio de maestro, o de pastor, o de evangelista, o de líder de mujeres,
etcétera, ¿sí? En este proceso de santificación, Dios ya te dio o algún don de sanidad, ¿sí? Don de milagros, ¿sí? Qué sé yo, tantas cosas que mi Padre Dios nos da, ¿sí? Pero en este proceso de santificación. No va a esperarle hasta que seamos santos para darnos, no. En este proceso de santificación, Dios nos lo da para perfección de los santos, para perfección de la iglesia, ¿sí? Edificándonos unos con otros, ¿sí? ¿Ok? Pero acuérdate, no te dan esto si no has entregado tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor y el segundo llamamiento es vivir una vida santa. Vamos en progreso, ¿sí? Y ahí Dios nos da el ministerio, el don que Él quiere darnos, ¿sí? Ok. El tercer llamamiento es el llamamiento al servicio, ¿sí? Llamamiento al servicio. ¿Qué tipo de servicio? De pastor, maestro, evangelista, líder de jóvenes, de mujeres, etc. ¿Sí? ¿Ok? Ese es el llamamiento al servicio. Vamos allá a Primera de Corintios 12. ¿Sí? Primera de Corintios 12. Y ve ahí el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Don de sanidad, don de milagros, don de sabiduría, don de fe, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Sí? Tú lo puedes seguir leyendo y es el que lo da. Los dones los da el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién hay que pedirle los dones? Al Espíritu Santo. Cuando estés orando, dile, Padre mío, dame el don de sabiduría. Dame el don de milagros. Dame el don de santidad. ¿Sí? Dame el don de sanidad. ¿Sí? Hay que pedírselos a Él. ¿Sí? Ahora vete ahí mismo en el 1 Corintios 12, ahora vete al versículo 5, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién te da el ministerio? El Señor Jesucristo. Los dones los da el Espíritu Santo, el ministerio los da el Señor Jesucristo. Padre mío, dame, quiero ser pastor. Padre mío, quiero ser maestro. Quiero ser evangelista. Fíjate bien cómo te voy a narrar en el caso mío, cómo fue que Dios me llamó al ministerio de maestro. Cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Y recibimos al Señor Jesucristo, lo recibimos en la iglesia del kilómetro 20, allá en Ciudad Juárez, ¿sí? Íbamos a estudiar lunes, martes, miércoles y jueves, todas las tardes, 18 varones, ¿sí? Entre ellos estaba un cuñado mío, ¿verdad? Que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Sí? El viernes tomábamos una lista de las necesidades que había en ese lugar, en ese sector. Y el sábado íbamos y cubríamos las necesidades que estaban anotadas en esa hoja. Y el domingo toda la iglesia nos quedábamos, hacíamos comida para todos, nos quedábamos a jugar voleibol, fútbol, X cosas. Así era todas las semanas. Un día llegó un pastor, ¿verdad? Del pastor que tenía ahí, y le dice, quiero que este hombre se vaya conmigo a mi iglesia. Y le dijo, pues dile tú. Dijo, no, dile tú. Entonces me vino y me dijo, dije, yo ¿qué tengo que ir a hacer allá? Yo nací aquí, yo quiero estar con ustedes. Le dijo eso a él, y él vino y me dijo a mí, el pastor, dijo, quiero que te vayas conmigo a tal lado, esta iglesia que vamos a abrir está cerca de donde tú vives, te necesito allá. Le dije, no, yo no me quiero ir para allá, yo estoy bien aquí, gracias por la invitación. Pues siguió insistiéndome, pues en una tarde, sentí un llamado de Dios de que me fuera con este pastor. Nos salimos de aquel lugar, de aquella iglesia donde nacimos, y nos venimos con él. Cuando nos venimos con él, fíjate bien, lo primero que hizo fue mandarme a cuidar carros afuera, a parquearlos. Y yo, enojado dentro de mí, dije, a eso me trajo aquí, allá era más útil. ¿Ah? Y yo enojado hacía mi trabajo, hasta que un día, leyendo la palabra de Dios, dice, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios.
Ay, caray, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios. Y dije, Dios, perdóname, Dios. Desde hoy voy a hacer este trabajo como si fuera para ti. Y pinté las rayas amarillas donde se estacionaban los carros. Y antes los hermanos llegaban y ponían el carro como, pues desde ese día, no, hermano, estaciónamelo bien, para que quepa otro carro bien. Oh, hermano, estaciónelo bien. Y entonces todos se agarraron, empezaron a estacionarse bien como estaban las líneas. Al principio empezaban a regar, pero después dijeron, ¿saben qué? Estamos bien a gusto aquí, alabando a Dios, cuando el hermano está ya cuidando bien los carros. Estamos seguros de que Él lo está cuidando bien. Íbamos a las vigilias y el pastor me dejaba afuera cuidando los carros de los hermanos mientras ellos tenían la vigilia dentro de la casa, la célula de hogar. Y en una de esas, me acuerdo que en el ESMAR, San Lorenzo, estábamos en la casa de una hermana que se llama Kika. Y en el patio yo puse una silla para cuidar todos los carros, hermano. Y alzando mis ojos a los cielos, viendo las estrellas, le dije a mi Padre Dios, Padre, ¿cómo quisiera ser maestro y enseñar tu bendita palabra? Cuando hube acabado de decirle eso, se abrieron las puertas que eran de vidrio de esa casa, se abrieron las puertas y sale el pastor y pone su mano sobre mi cabeza y me dice, Dios te ha concedido hoy lo que tú le has pedido, eres maestro. Y se metió para adentro. Jamás le dije al pastor lo que yo quería. Se lo dije a mi Padre Dios directamente. Pero fíjate bien cómo él respondió, ya mandó al pastor, él puso su mano sobre mi cabeza y yo fui llamado a ser maestro. Y lo primero que dije yo ahora que no me enseñaron, no había ido a un instituto, si bien estábamos estudiando la palabra de Dios lunes a jueves con aquel hermano ya en el kilómetro 20. Y deja tú, porque esa vigilia fue como un jueves. El viernes me dijo el pastor, prepárate porque el domingo das la escuela dominical. Híjole, ahora sí me puse ya en un aprieto. Pero recuerdo que ese viernes, cuando yo venía bajando los escalones de mi casa allá en Juárez, es la primera vez que escuché la voz de él y me dijo, da el estudio del bautismo con el Espíritu Santo. Me quedé sorprendido. Yo ya había recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pero no sabía cómo darlo con estudio, con citas y todo eso. Simplemente lo había recibido. Pues Él, a través de su hermoso Espíritu Santo, me dio todas las citas. Lo hice, lo enseñamos ese día en la escuela bíblica, ¿verdad? Y ahí recibieron mis hermanos el bautismo con el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Entonces, Él nos va preparando y capacitando. No esperamos a que me sepa toda la Biblia para ser maestro, no. No esperemos a que yo sea todo un santo para poder enseñar la palabra, no. A medida de que vamos progresivamente en santidad, también vamos avanzando en su palabra. Así es como trabaja Él. Pero fíjate bien, Dios pone ese deseo en tu mente y en tu corazón del llamado que tú quieres. Tú ahorita a lo mejor dices, ¿cómo me gustaría ser pastor? Pídeselo a Él. Pídele ese ministerio. A lo mejor dices tú, ¿cómo me gustaría ser evangelista? Pídele ese ministerio a Él. ¿Cómo me gustaría ser maestro o maestra? Pídale ese ministerio a Él. ¿Cómo me gustaría tener el don de sanidad, el don de milagros? Pídale esos dones al Espíritu Santo. ¿Cómo sé que lo voy a tener? Empieza a orar. Si pidiste el don de sanidad, empieza a orar por los enfermos. Y si ves que se sanan, Dios te lo dio. ¿Sí? A veces no necesariamente tiene que llegar alguien y poner su mano sobre tu cabeza. Simplemente Dios te lo da. ¿Y cómo lo vas a saber? Cuando tú lo practicas. ¿Sí? Prosigamos. Fíjate bien, ¿eh? Entonces ya vimos que los dones los da el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:5. Las operaciones, todo lo demás que se hace dentro del templo y fuera del templo, 1 Corintios 12:6 las da el Padre, Dios, ¿verdad? Ok. Vamos ahí a Efesios 4, del 7 al 13. Hermana. Efesios 4,
del 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido por una de las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces, recibimos la gracia y el ministerio por el Señor Jesucristo. Vaya ahí a Romanos 1, del 5 al 6, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿por quién lo recibimos? Por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, ¿por amor de qué? De su nombre. ¿Por qué debemos de proclamar y enseñar su evangelio? Por amor al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok. Dice, fíjate bien, Tal vez, ¿verdad? Tal vez tú fuiste a un instituto bíblico a estudiar como pastor o como maestro, pero aún no has sido llamado por el Señor Jesucristo. Pídele ese llamamiento al Señor Jesucristo. No está mal que hayas ido a un instituto bíblico a prepararte como pastor o como maestro o otra materia, pero pídele ese llamado al Señor Jesucristo para que tu territorio se ensanche y la palabra nunca vuelva vacía. ¿Sí? Fíjese, vaya ahí a Jeremías 23, del 21 al 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sí? Yo no envié a esos profetas, dice Dios. Pero si ellos me hubieran oído a mí, ¿verdad? Hubieran hecho venir de la maldad, salirse de la maldad a aquella gente. ¿Sí? Por eso es necesario, tú que estudiaste como pastor o como maestro o X cosa, ¿verdad? Pídele el llamamiento a Dios. ¿Sí? No es el hombre el que te lo da. A lo mejor tienes un título ahí de pastor, lo agarraste del instituto, bien hecho, ¿verdad? Pero ahora pídele tu llamamiento a Él. ¿Verdad? Fíjate bien, hermano, Dios me ha confirmado varias veces de que no me salga de esto. ¿Sí? No sé si después me mande a otro ministerio, pero por lo pronto no me lo ha confirmado. En cierta ocasión, en la casa allá en Juárez, mi yerno nos daba clases de guitarra, a mí, a mi hija y a mi hijo, ¿verdad? Y ahí estábamos, ¿verdad? Tocando la guitarra y con las notas, mi, la, re, sol, si, mi. Y bueno, llegó el día de la prueba que nos hizo mi yerno. Y yo toda la semana estuve con que mi, la, re, sol, si, mi. Y cuando llegamos a la prueba, pues ándale, que me hice bolas con mi, la, re, sol, si, mi. Y no me saqué un 10, me saqué un 7, un 8 me puso. Y mi hija y mi hijo sacaron un 10 y estaban a risa y risa mis hijos. Por X causa, no me acuerdo por qué, terminamos la clase, no pudimos seguir, ¿verdad? Entonces yo dije, no se va a quedar esto así. Yo me voy a ir a una clase de guitarra y voy a aprender a tocar guitarra. Y me vine acá al Paso, aquí por la Alameda, ¿verdad? A tomar una clase de guitarra porque me encontré un varón en el banco. Me dijo, no, pues tengo, ahí en tal templo yo doy clases de música. Si gustas, ¿verdad? Ahí te puedo enseñar. Le dije, ándale pues. Pero yo no tengo guitarra, ¿cuánto me sale una guitarra? No, pues tanto. Ahí le di el dinero y dije, bueno, el viernes nos vemos ahí en tu clase. Pues el viernes nos vimos en su clase. Llegué puntual. Y ahora sí, hermano, aquí estoy. Ok, vamos a empezar con un canto para que le vayas agarrando más sabor. Íbamos a cantar esa de Unidos, unidos, en tu nombre unidos. ¿Sí? Ahí vamos a empezar. Cuando apenas agarré la guitarra iba a empezar a darle los acordes que el hermano me iba a decir. Llega la pastora de ese lugar
entra y le dice al hermano, hermano, necesito que vengas y des la clase porque no llegó el maestro. Y le dijo él, es que yo no soy maestro. Yo no soy maestro bíblico, yo soy maestro pero de música. No, es que necesito a alguien. La hermana estaba desesperada. Y luego le dice, le hace una seña de que yo era maestro. Y luego me dice, ¿usted es maestro? Y luego le dije, por gracia y misericordia de Dios soy maestro. Pues no esperó de que le dijera que si quería o no, me agarró de la mano, me dijo, véngase, necesito un maestro, y me llevó inmediatamente y me puso ahí al frente de la congregación. Pues bendito Dios, tocamos un tema conforme a la necesidad de la iglesia y lo empezamos a dar. Este fue el último día que vi a la pastora de ese lugar, no la volví a ver. Los hermanos dijeron, ¿sabe qué? Ya no volvió la hermana. ¿Nos podría usted pastorear? ¿Nos podría usted enseñar? Me dijeron. Y luego le dije, déjame lo consulto. Con Dios primeramente y con mi pastor. Mi pastor me dijo, sí, hijo, ve, ayúdales. Dios me dijo también, ve. ¿Verdad? Cuando fui, le dije, ok, yo les voy a enseñar, pero yo no soy su pastor. Si Dios me dice en este transcurso de que yo sea su pastor, yo me quedo como pastor. Pero si no, no. Pero de que sí los voy a enseñar, porque ese sí es mi labor, ese es mi ministerio, sí los voy a enseñar. No, pues estaban bien contentos todos ahí, ¿no? Y ahí me quedé enseñándolo por algunos meses. Y en ese lapso de tiempo me decían, hermano, ¿ya le confirmó Dios de que sí va a ser nuestro pastor? Le dije, no me ha confirmado. ¿Y a ustedes? ¿Ustedes también están orando? ¿A ustedes? Pues yo digo que sí, hermano, que esté bien. No, que tú piensas. ¿Qué dice realmente Dios? No, hermano, pues nos lo pone difícil. No, hay que esperar qué dice realmente Él. Pues en una ocasión, cuando estaba orando, me dijo, el pastor viene de Los Ángeles. Y le comuniqué a la congregación, su pastor viene de Los Ángeles. Hermano, usted ya no va a estar. Le dije, si Dios le está mandando un pastor de allá, es porque usted está viendo la necesidad de ustedes. ¿Sí? Lo pusimos en oración y Él está buscando lo mejor para nosotros. ¿Verdad? Así que ábranle su puerta al pastor que Dios les está mandando. Entonces cuando llegó aquel varón, lo recibieron y todavía me dijo que el pastor me dijo, hermano, quédate 2 semanas más. Mientras agarro aquí el hilo, ¿cómo va todo? Dije, sí, hermano, ¿cómo no? Entonces ya le dimos 2 semanas más. Dios nos dio autoridad para que nombráramos a los ancianos, a los líderes de la iglesia y ya me despedí. Entonces yo vi que de plano la alabanza no era para mí, ¿sí? el tocar un instrumento. Y Dios me confirmó nuevamente que yo era el maestro. ¿Sí? Entonces tú pídele la confirmación a Dios. ¿Sí? Ok, fíjate bien, ¿sí? Fíjate bien en lo que vamos a leer aquí. Dice, el llamado de Dios estará en tu mente. En tu mente va a estar el deseo que tú quieres. Yo quiero ser esto. Va a estar en tu mente y en tu corazón. Un llamado interno, en tu mente y en tu corazón. Cuando decimos corazón, estamos hablando del espíritu tuyo que mora aquí adentro. No del Espíritu Santo, sino tu espíritu. Dentro de tu espíritu está ¿qué? La revelación, la comunión y la conciencia. Dios puso a cada uno conciencia. Y eso está en tu espíritu. ¿Sí? Entonces va a estar en tu mente, que es tu alma, y va a estar en tu espíritu ese deseo. ¿Sí? Yo quiero servirte en esto. Y vas a empezar a orar y orar. ¿Sí? Por ese llamamiento. ¿Sí? Entonces fíjate bien, habrá una confirmación ya externa, habrá una confirmación externa. Alguien te va a decir a través de un pastor, a lo mejor un evangelista, a lo mejor un hermano en Cristo, qué sé yo, hermano, ¿usted es pastor? ¿Usted es maestro? No, hermano. Entonces tú dices, caray, lo que he estado pidiendo de este hombre me dice que sí yo soy. ¿Sí? Mira, en ciertas ocasiones, la vez pasada que grabábamos Apocalipsis, estábamos allá en el McDonald's, ahí subíamos los videos, ¿verdad? Y en cierta ocasión llega una de las que limpian ahí y nos dice, y me dice, ¿usted es pastor? Porque pues estaba mi esposa, mi hija y yo, ¿verdad? Y platicábamos. Y ella me dice, ¿usted es pastor? Por lo que nos oía hablar. Le dije, no, yo no soy pastor, ¿verdad? Soy maestro por la gracia y misericordia de Dios. Y ya le dimos el número para que entrara ahí a ver nuestros videos, ¿verdad? ¿Sí? Y es una de nuestras suscriptoras, ¿no? ¿verdad?
Entonces, a través de algo externo, Dios te va a dar a saber si ese ministerio es el tuyo. Te lo va a confirmar, ¿sí? Ahora, fíjate bien. Debe de haber un proceso a través de circunstancias. Algo se va a mover que te va a aclarar que sí es tu ministerio. Donde tú tienes un deseo de estudiar la Biblia, Dios te va a poner deseo de estudiar la Biblia, ¿sí? Para ministrar a otros, ayudar a otros y alcanzar a otros. Vaya ahí a 1 Timoteo 3:1, ¿sí? 1 Timoteo 3:1, ¿sí? Fíjate bien, si te doy el llamado como lo tuvo el pastor Miguel Núñez. Él vino a estudiar doctor, es doctor inmunológico, relativo a las infecciones, ¿sí? Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos él recibe el llamado del Señor Jesucristo como su Salvador y lo recibe, y lo acepta. Le ofrecieron un cargo muy alto dentro de donde estaba él en ese hospital. Y él, orándole a Dios, ¿sí? Le dijo, ¿me agarro el cargo o qué hago? Dios le dijo, regrésate a tu tierra. Pues se llevó de aquí a su esposa, que también había estudiado enfermería, ¿verdad? O doctora. Se la lleva a Santo Domingo. Y ahí en Santo Domingo le dice Dios, abre ese lugar y empieza a pastorear las ovejas que te voy a mandar. Abrió el lugar y empezó a pastorear ahí. Su profesión nunca la ha dejado, él sigue siendo doctor inmunológico, ¿sí? Pero el pastorado, Dios se lo fue ampliando a tal grado que ahorita es una iglesia bien preciosa, ¿sí? Si ves el llamado del pastor Charles Stanley, ¿verdad? Cómo Dios lo llamó, siendo un joven, él le dice, padre, hay gente aquí que sabe más que yo y más grandes que yo, ¿por qué yo? O sea, en su humildad le dijo, ¿por qué yo? Dice que se fue a unas vacaciones allá, algo así como en un bosque, una cabaña, y ahí Dios se los confirmó otra vez de que él era el pastor. Y él ya no dudó y agarró el pastorado, ¿sí? Entonces Dios te confirma internamente y externamente tu llamado. ¿A qué fuiste llamado? Para servir a Él en su reino, en su iglesia, en la sociedad, ¿sí? Amén, ¿sí? Entonces ahí en 1 Timoteo 3:1, fíjate lo que dice. Requisito de los obispos. Aquí obispos son pastores, ¿eh? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, pastorado o X llamado, ¿sí? Buena obra desea. Y luego ya empieza a decir las características, cómo debe ser eso, ¿sí? Si alguno anhela un ministerio, un don, buena obra desea, ¿sí? No es malo anhelarlo, es bueno pedirlo. Y todo lo que pidieras al Padre en oración creyendo, en el nombre del Señor Jesucristo, lo recibiréis. Repito, y todo lo que pidieras al Padre en oración, creyendo, en el nombre del Señor Jesucristo, lo recibiréis. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. Amén. ¿Sí? Vaya ahí al Salmo 37:4, fíjate. Salmo 37:4. Bendito y alabado sea tu nombre. Fíjate bien, este salmo, fíjate lo que dice. Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Aun cuando no tienes el llamado, deleítate. Alábalo, glorifícalo, exáltalo, ¿sí? Gózate, emocionate con tus hermanos cuando estás en la alabanza, en la palabra, ¿sí? Y Él te concederá la petición de tu corazón, ¿sí? No te amargues. Es que no sé, tú simplemente alábalo, glorifícalo y Él te va a dar tu llamado. Te lo va a poner en tu mente y en tu corazón y te va a dar circunstancias externas para que sepas que ese es tu llamado, ¿sí? Y vaya ahí a 2 de Pedro 1:3. Fíjate bien, ¿eh? La pregunta es, ¿qué motivó a Dios llamarnos? Está la respuesta en 2 de Pedro 1:3. ¿Qué motivó a Dios llamarnos, hermana? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? ¿Por qué nos llamó?
por su gloria y excelencia. Así de sencillo, por eso nos llamó a Él. Para dar gloria y honra a su nombre. ¿Sí? Bendito sea su nombre. Vaya ahí a Gálatas 1:15. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 15. Fíjate lo que te dice eso. Abre tu corazón y abre tu mente. Amén. Dice, Gálatas 1, versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Amén. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. ¿Sí? Desde el vientre de tu madre, desde ese momento, Dios ya te había apartado para Él. Dios quiere darte su llamado para que tú lo sirvas a Él. Dios quiere darte su ministerio. Este es el momento, si tú lo crees. Cierra tus ojos. Levanta las manos al cielo y dile a Dios, heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor. Dispuesto a hacer tu voluntad, tu propósito, cumplirlo aquí en la tierra. Haga usted de mí lo que usted quiera, Padre. Porque yo sé lo que planes que usted tiene para mí, planes de bien y no de mal. Planes con propósito de agradar y bendecir tu santo nombre. Planes con propósito de bendecir mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Padre, úsame, llámame para servir en tu reino. Y ahí, en este momento, suelta con tus labios el llamado que tú quieres y empieza a orar por él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que todas esas manos que se levantaron y se alzaron, tú les confirmes el llamado que tienen en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.